sin más preámbulo, en la tarde de hoy vamos a conversar con el doctor Ricardo H., quien es médico general, especialista en cirugía general y laparoscópica, quien ha tenido gran experiencia en, sobre todo, cirugía laparoscópica de vesícula, apendicectomía y múltiples procedimientos quirúrgicos que vamos a detallar a continuación. Doctor, ¿cómo le va en la tarde de hoy? Muy buenas tardes, don Lecín. Muy bien, muy bien. Agradecido de la invitación y nada, listo a ver qué tal nos va con este tema en el día de hoy. Perfecto. Bueno, yo quisiera comenzar la entrevista para que le diera una pequeña orientación a la población. ¿Cuál es la diferencia entre una cirugía general convencional y una cirugía laparoscópica y una cirugía robótica? Bueno, la cirugía convencional, que es lo que conocemos desde hace muchísimos años, es lo que se ha ido desarrollando, pues es la cirugía abierta, es la cirugía donde tenemos que penetrar a cavidad, en el caso de la cirugía general, a nivel abdominal, pero también ya la cirugía, lo que era la cirugía abierta, como en el caso de los ortopedas en los hombros, también ha cambiado a una cirugía por laparoscopía o artroscopía en este caso. O sea que la cirugía ha ido evolucionando a lo que llamamos cirugía cerrada o mínimamente invasiva. Con la cirugía laparoscópica lo que logramos es hacer la misma cirugía, pero sin el daño, sin el trauma o lesión que se hace en la cirugía anterior. Una cicatriz grande, lesión de músculo, o sea, tratamos de evitar todo eso para una recuperación mucho más rápida. El paciente dura mucho menos ingresado, por ende hay menos medicaciones, o sea, todo lo que lleva un descenso en los costos. O sea, eso significa que aquello que antes era de que operación de corazón abierto, y ese de corazón abierto, el paciente terminaba enseñándole, mira todo lo que me abrieron, o sea, que abrían por aquí, ya eso no se usa. Bueno, en el corazón todavía seguimos trabajando abierto, pero ya hay muchos procedimientos que se hacían en el corazón de forma abierta que se están trabajando de forma endovascular. Entonces, el acceso es a través de una vena y llegan hasta la lesión y ahí colocan prótesis o lo que sea necesario. O sea que hasta en ese punto también ha habido mejoría con relación a la cirugía ¿Y abierta. qué riesgo se corre cuando se abre así por completo? Cuando abrimos, en el caso del tórax, dolor, porque tenemos que abrir también el esternón, un hueso, a nivel de las costillas. Podemos lesionar ambas pleuras pulmonares, entonces también aumenta el dolor, la lesión. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para abrir, por ejemplo, vamos a ponerlo dramáticamente, el corazón abierto, la cavidad de aquí torácica? ¿Cuál es el instrumento que se utiliza? Usamos para todo lo que sea piel, usamos el bisturí, un bisturí frío, que es el bisturí que conocemos. Yo le voy a hacer muchas preguntas, doctor, que usted lo menos que no se me ría, porque le voy a hacer preguntas de ingenuidad de pacientes temerosos como yo. ¿A un médico no le da pena cuando está abriendo una gente así? Usted como cirujano no le da pena cuando dice, ña, coge un bisturí y hace ñao. ¿Usted no le da pena? No, entiendo que no sería pena. Uno entiende que tiene a una persona y que se merece un respeto, pero no creo que pena, porque de por sí la mayoría de los que estamos en cirugía es porque nos gusta y la disfrutamos. O sea que trabajar, solucionar un problema nos da felicidad. Claro, y evidentemente el paciente está totalmente anestesiado. ¿Nunca se ha dado un caso de que una anestesia no ha funcionado y el paciente despierta? Hay casos, depende de la anestesia, porque tenemos bloqueos raquídeos, donde el paciente puede estar despierto. ¿Y qué pasa ahí con un paciente despierto y se encuentra con todos los pépere afuera? No, uno lo primero que le hace es una pantalla para evitar que puedan ver. Correcto, se le pone una especie de mampara. Ajá. Hay pacientes que se mantienen más tranquilos, más calmados durante la cirugía. Ese es un paciente que no hay necesidad de sedarlo. Pero si es un paciente que está inquieto, aún esté bloqueado, que es la anestesia despierto, digamos, pues sí tenemos que sedarlo y dormirlo
para poder transcurrir con una cirugía ¿Con eso tranquila. bastaría una simple inyección o algún medicamento? Le podemos dar la sedación por inyección. A veces se da la combinada. Se hace el bloqueo en la espalda, pero también se utilizan los gases para dejar al paciente lo más relajado posible. De ahí que en ese proceso es básico el anestesiólogo, que es fundamental. Correcto, correcto. Don Luisín, yo creo que es bueno especificar algo. Desde el inicio del programa, los cirujanos generales son especialistas en cirugía abdominal. Aunque también definitivamente si tienen que trabajar el drenaje de un absceso en otra parte del cuerpo, lo trabajan, pero no hacen procedimientos cardiovasculares. Sobre todo trabajan en cirugías de vesícula, de apéndice, muchas cirugías de emergencia, ¿Quién heridos de trabaja bala. las cirugías cardiovasculares? El cirujano cardiovascular. Ah, la especialidad. O sea, el cirujano cardiovascular es un tema es el que abre el corazón. Es correcto. Tenemos cirugía torácica y cirugía cardiovascular. Cardiovascular. El cirujano general se ha quedado con la parte de la parte abdominal, más que todo. Y lo igual pasa con el neurocirujano, que es el que brega con la cabeza. Correcto. Usted es cirujano general. Cirugía general. En ese tenor usted nunca ha trabajado con la cabeza de nadie. Durante la formación. Ah, en los estudios. Durante la formación, sí. ¿Cuántos especialistas en cirugía existen? Cirujano, neurocirujano. Cirugía torácica, cirugía cardiovascular, cirugía, neurocirugía, ortopedia, que entra dentro de la rama de cirugía vascular. Ah, correcto. Cirugía pediátrica también. La cirugía pediátrica, que es la cirugía general, pero... eso ha implicado de que las especialidades se han venido desarrollando, ¿verdad? Sí. En el caso suyo es, como se ha dicho ya 2 veces, cirugía general. Correcto. ¿Y esa especialidad es muy técnica o es... ¿cuál de esas cirugías tiene más trabajo? Es más frecuente la pregunta. Bueno, en cirugía general se ve mucho la cirugía de trauma, la cirugía de emergencia, que tiene mucho que ver ya sea desde el punto de vista abdominal con la apéndice o cuando hay lesiones, sean tiros, sean lesiones con armas blancas, o sea, ahí vamos a ver mucha emergencia. ¿Qué tiempo dura la carrera de un cirujano general y un cirujano neurocirujano? ¿Es la misma, 4 años, 5 años? ¿O hay una especialidad que le suma más años? Las subespecialidades van sumando años. La cirugía general dura 4 años. Tenemos acá una escuela que dura 5 y los nuevos cirujanos salen con mención trasplante. O sea, hacen un año extra de trasplante, que pueden ser ya trasplantólogos al terminar la carrera. Cuando es neurocirugía, son 4 años de cirugía general y luego creo que son 4 o 5 de neurocirugía. Pediatría exige hacerse pediatra primero y luego hacer la parte de cirugía pediátrica. Don Luisín, tenemos que hacer un paréntesis aquí, porque primero, medicina general usualmente dura 6 años. También hay un año que es de pasantía. A la pasantía. Y luego es que se concursa para una especialidad, se entra a esa especialidad y en el caso de cirugía general son 4 años, pero en ese proceso, aunque sea cirugía general y esté enfocado en órganos abdominales, los cirujanos generales tienen que ser extremadamente polifacéticos, porque en muchos casos sus cirugías no son cirugías programadas, como muy bien menciona, son cirugías de emergencia. Y creo que es bueno hablar de esa dinámica, porque en primer lugar, cuando es una cirugía programada, interviene mucha gente. En primer lugar, la evaluación cardiovascular, un internista, un cardiólogo que evalúa al paciente que esté apto para hacer el procedimiento, si tiene una infección la corrige. Después el anestesiólogo revalida lo que ha visto el internista y verifica cuál sería la anestesia ideal para ese caso. Y se traza una estrategia para la prevención de las infecciones. Y el cirujano, que generalmente son de poca palabra los cirujanos son de acción y poca palabra. Entonces,
son los que intervienen ya en el procedimiento quirúrgico per se, pero el trabajo del cirujano no acaba con una cirugía. Eso conlleva también un seguimiento al paciente. Y en el caso de las emergencias per se, cirugía no programada, el paciente llega, lo recibe un emergenciólogo o lo recibe un médico general. Ese paciente se evalúa y de forma concomitante puede evaluar un paciente, por un lado un cirujano, por otro lado un ortopeda, porque se evalúan los casos de forma dinámica. O sea que tiene que haber una interacción. La medicina de hoy día no es unipersonal, conlleva una interacción muy especial entre diversos especialistas para tener buenos resultados. Entonces quería hacer como ese paréntesis, quería saber si querías abundar un poquito más en ese sentido. Eso que menciona el doctor Cambiaso, realmente lo vemos en los centros de salud de tercer nivel, donde podemos disponer de otros especialistas que nos den apoyo, si necesitamos sangre, si necesitamos un cardiólogo, pero no así en el interior. O sea, tenemos muchos déficits hospitalarios en los pueblos. En el país. Yo estoy, por ejemplo, yo presto servicio en un hospital en San Cristóbal, que es de donde vengo, y a veces llega la cirugía y en la noche tengo que entrar con un interno a operar un paciente. Un interno que tal vez nunca se había puesto unos guantes. Entonces, ahí la cirugía pasa a ser de una cirugía fácil a una cirugía difícil, porque en vez de tener el apoyo de otro cirujano o de un ayudante que conozca lo que vamos a hacer, estamos trabajando casi uno solo. Bueno, y sucede lo mismo con un ejemplo que acabas de poner ahora, aunque no se expuso en su justa dimensión, con los bancos de sangre. Muchas de las principales clínicas de República Dominicana y de mayor renombre de República Dominicana, donde se hacen procedimientos de alta complejidad, no cuentan con bancos de sangre. Entonces, entran a procedimientos quirúrgicos, claro, con cirugía, con sangre reservada, pero si sucede una eventualidad durante el quirófano, se vuelve una verdadera proeza, o sea, conseguir esa sangre en tiempo oportuno, lo que en muchas ocasiones no solo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, sino también en que órganos sufran por hipoxia, por falta de sangre. Es una gran noticia que en República Dominicana actualmente se estén dando los pasos para habilitar y para sobre todo también poner en funcionamiento óptimo lo que es el hemocentro, porque ha sido un déficit histórico de la medicina dominicana, que se realizan centros, tanto públicos como privados, que no cuentan con ese banco de sangre. Entonces muchos de los centros hospitalarios, como es el caso de Sedimat o Plaza de la Salud, entre otros, pasan a tratar de suplir las necesidades no solo propias, sino también de esos centros. Por lo que esperamos con ansia en la medicina dominicana de que ya se habilite de lleno ese hemocentro y contemos con más bancos de sangre. Doctor, la experiencia suya, de frente a tantos televidentes que nos están siguiendo, este tema de la cirugía, sus recomendaciones, los pacientes que deben... me gustaría un poco de orientación a los televidentes sobre el tema de salud y sobre todo para evitar tener que acudir a un cirujano general dependiendo de las dolencias. ¿Qué usted le recomienda a los pacientes, los chequeos? ¿Qué es lo prioritario en esto desde su punto de vista, de su experiencia? Nada, tenemos que iniciar con los centros de primer nivel. O sea, el paciente no tiende a ser paciente, tiende a desesperarse y querer brincar los pasos. Y a veces llega al cirujano con una patología que no era necesaria. Por eso es importante que vayan a su médico familiar, que sean evaluados. A veces tienen enfermedades que desconocen, que deben de ser tratadas antes de cualquier cirugía. Entonces, llegar hasta el cirujano porque yo creo, porque el vecino me dijo, eso hay que operarlo, los hace perder tiempo, cuando deberían de iniciar con un médico general, con un médico familiar, que tiene mejor formación. Que sea el que haga el primer diagnóstico. Que le haga, claro, que si es una sonografía, no te hace falta otro estudio, que te ve el gastroenterólogo antes de mandarte al cirujano a operarte de la vesícula. ¿Por qué? Porque el paciente tiene otras condiciones agregadas junto a la vesícula. Yo voy a solucionar la vesícula, pero no voy a solucionar la gastritis o el helicobacter o la diabetes que tenía. Entonces, por eso es importante que iniciemos, o sea, que vayamos al principio, medicina básica, medicina familiar, medicina general.
Ahora, volteando la pregunta, don Luisín, ¿cuándo hay signos de alarma? ¿Cuándo un paciente debe de ir directo y en vivo al cirujano? Vamos a enfocarnos en dolores abdominales. ¿Cuándo un dolor abdominal es preocupante para que un paciente vaya a emergencia o acuda a un cirujano? ¿Qué características tiene ese dolor? ¿Qué pericia tiene que tener el cirujano? Al examen físico, ¿qué ve el cirujano para decir antes de necesariamente hacer un estudio o algo, este es un abdomen quirúrgico o no? Bueno, a nivel abdominal, el dolor fijo, un dolor fijo que va en aumento, llama a ir a la emergencia. Un dolor tipo cólico, que es el dolor que va y viene, pudiéramos esperar, pudiéramos medicarlo. Si no mejora, entonces pudiéramos acercarnos a la emergencia para buscar la causa. A veces puede ser constipación, a veces puede ser algún alimento que nos cayó mal, pero regularmente un dolor fijo que va en aumento nos habla de inflamación o de infección en algún área, ya sea a nivel pélvico. En las mujeres tenemos las enfermedades pélvicas inflamatorias, las enfermedades de orina, las infecciones de orina. Si es en los varones, la apéndice, podemos estar cursando con una apendicitis. En el hipocondrio derecho tenemos la vesícula. Después de comer grasa tenemos un dolor fijo que nos dobla. Entonces tenemos que pensar en piedra en la vesícula. Lamentablemente no se cura con limón y bicarbonato ni con aceite de coco. Son casos que lamentamos porque cuando llegan entonces muy avanzados, ya dejan de ser una cirugía fácil, hacer una cirugía compleja porque probablemente ha cursado con mucha inflamación en el área. Bueno, cuando mencionaste una palabrita, hipocondrio, es bueno que tú describas lo que son los, que se quede en esa imagen el señor director para que ahí tú puedas describir lo que es las diferentes zonas del abdomen y los diferentes órganos que vemos a nivel intraabdominal. Si el señor director puede dejar la imagen fija, se lo agradeceríamos. Bueno, el abdomen lo dividimos regularmente en 4 partes, que es el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo. Tenemos a nivel de pelvis, derecha e izquierda. Para cirugía lo hacemos en 6 partes, pero en general para el paciente en 4 cuadrantes nos basta. Cuando hablo del hipocondrio derecho, hablo del cuadrante donde está el hígado, donde está la vesícula. El hígado no duele, pero la vesícula sí, cuando está inflamada. Va a producir mucho dolor. Va a producir a nivel del estómago inflamación, esa sensación de plenitud. Pero también nos va a dar dolor referido hacia el hombro. Entonces, cuando nos duele, lejos de donde está la inflamación. Ya a nivel pélvico tenemos en las mujeres ambos ovarios, tenemos la apéndice del lado derecho. En pacientes adultos mayores de 55 años con dolor en región pélvica izquierda pensamos en divertículos, pensamos en colitis. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho en la historia del paciente, la edad del paciente y luego una buena evaluación. ¿Qué tipo de dolor? ¿O con qué mejora el dolor? ¿O con qué empeora el dolor? Y eso nos va llevando a un diagnóstico más certero. A veces no podemos esperar, no podemos hacer tomografía ni otros estudios, sino que decidimos ir a cirugía directamente. En el caso de la apendicitis, que es una de las emergencias más frecuentes que tenemos, y más difícil de diagnosticar, porque se puede asemejar a muchísimas otras cosas. Pero nos apoyamos mucho en la historia y en la evaluación del paciente. ¿Y la apendicitis usted dice que es difícil de diagnosticar? Sí. ¿Por qué? Así mismo está descrito en los libros. Es el procedimiento más frecuente, pero es el más difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque una apendicitis puede parecer una constipación, puede parecer un dolor de menstruación, puede parecer hasta inflamación de la vesícula, puede parecer una enfermedad pélvica inflamatoria, una piedra en el riñón derecho. Entonces, son muchas patologías que pueden trabajar en esa área y confundirnos. Entonces, para complementar, don Luisín, también, a veces cuando hacemos estudios complementarios, como por ejemplo una sonografía de abdomen, el apéndice puede estar levemente inflamado y no ser detectado por la sonografía de abdomen. Entonces eso a su vez también hace el diagnóstico más difícil. El cirujano tiene que diagnosticarlo aparte del examen físico, donde hay un dolor exquisito usualmente, porque los pacientes no todos son iguales, en la fosa ilíaca derecha,
y donde hacemos signos de rebotes, que el doctor va a explicar más adelante, pero a veces no, se orientan también con las pruebas de laboratorio, que los glóbulos blancos tengan un poquito elevado, que en el examen de orina hayan algunas características, pero lo difícil de tener una apendicitis muchas veces es que no lo pueden medicar para el dolor, y a usted lo dejan con dolor, a veces por más de un día. En lo que va viendo cómo evoluciona el dolor, porque si medico el dolor de una forma enérgica, puede enmascarar el cuadro. Entonces hay que estudiar desde dónde se origina el dolor, cómo migra ese dolor, para ya hacer un diagnóstico. Hoy día tenemos herramientas tecnológicas como la tomografía, que nos permite visualizar de forma tridimensional también y de una manera más profunda y hacer diagnósticos también más certeros, pero generalmente el diagnóstico de la apendicitis es un diagnóstico que obedece al examen físico que le realiza el cirujano al paciente. A mí me gustaría que el señor director pusiera también las imágenes de la laparoscopía que tenemos ahí, para que el doctor por favor nos explique. Es importante, perdóname, la laparoscopía, o sea, como le mencioné, es una de las más difíciles, la apendicitis. La laparoscopía ahí tiene una gran ayuda. ¿Por qué? Porque nos ayuda sin tener que a veces perder tiempo en estudios. ¿Y qué es eso que le están metiendo a una gente? Esa es una grapadora, de por sí es una grapadora, es el último modelo, es electrónica. ¿Y eso ¿por qué es eso que están entrando ahí, doctor? Esas son las pinzas a través de los puertos de laparoscopía. Regularmente, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, de los procedimientos ginecológicos y vesículos, utilizamos 3 puertos que lo colocamos dependiendo de la necesidad. Si vamos a hacer una cirugía bariátrica, pues utilizamos 5. Todo depende de lo que vayamos a hacer en el momento. ¿Y no están quemando como un asunto ahí? Ahí se está quemando, son... ¿Y qué es lo que están quemando ahí? Tejido. Tejido para ir quemando, sellando los vasos para evitar sangrados. Entonces es una cirugía más segura, una cirugía con menos sangrado, con menos complicaciones, con menos probabilidades de absceso. Pero esa dama está ahí como mirando una pantalla con una varilla. Correcto. Utilizamos pantalla. Ay, Dios una mío. o 2 debemos de tener, tanto el cirujano como el ayudante, de frente una pantalla donde vemos la cavidad abdominal y estamos trabajando completamente desde afuera. Lo mejor que tiene la anestesia es que uno no se da cuenta de nada de eso. Bueno, don Luis, pero igual usted no se va a dar cuenta. Mira ese abdomen, como lo podíamos ver anteriormente, es un abdomen que ellos primero lo insuflan, le colocan aire para que el abdomen se crezca y tener mayor campo visual cuando colocan estos puertos. Y estos puertos son los que utilizan para no solo visualizar, sino por donde introducen las pinzas. Y eso que el que no es médico, que el que no es cirujano lo ve como algo aparatoso, sin duda es muchísimo menos invasivo que una cirugía convencional. Y los pacientes se infectan menos y tienen una mejor evolución. Entonces, ¿qué otros detalles de esas imágenes, doctor, nos puede La cirugía mencionar? laparoscópica ha venido a desplazar la cirugía convencional, la cirugía abierta. Hay procedimientos que todos los días se hacen más por laparoscopía. Los más frecuentes que hacemos es la vesícula, es el procedimiento gold standard para la extracción de la vesícula, es la laparoscopía. Podemos hacer la apéndice, los ovarios, en esas pacientes que tienen problemas de fertilidad, también se está trabajando por vía laparoscópica. La obesidad se trabaja por vía laparoscópica. En el caso de los pacientes que tienen problemas en el vaso, las esplenectomías pueden ser hechas por laparoscopía y evitar sangrados y las complicaciones propias de una cirugía abierta, dolor, infección, hernias. Las hernias, la mayoría de las hernias ya el procedimiento gold standard es por laparoscopía. En vez de trabajar y poner el parche desde arriba de la lesión, lo que buscamos es sellar la lesión desde adentro. Es igual que una piscina. Un parche nos trabaja mejor dentro de la piscina porque tenemos la presión de agua que por fuera de la piscina puede volarse. Entonces la cirugía de hernia, la cirugía convencional, es una cirugía abierta donde
colocamos el parche desde arriba. Con la cirugía laparoscópica lo que buscamos es colocar el parche desde dentro y dar mayor seguridad al paciente. Claro, eso viene con conocimiento de la técnica que no se usa a diario. Entonces hay muchos médicos que optan por la cirugía abierta porque es la que conocen, es la que se dedican, es la que se la hacen más rápido y la que se le complica menos. Pero no deja de quitarle importancia a la cirugía laparoscópica que todos los días está ganando más espacio. Bueno, es tiempo de irnos a una pausa, pero voy a solicitar al señor director que tenga bien ponernos los números en pantalla y si usted considera hacer alguna pregunta, con mucho gusto se la recibimos para el doctor H, que nos está aquí comentando sus experiencias como médico cirujano en general y sobre todo de estas experiencias que lo que busca el programa es orientar si usted tiene un caso o si en el futuro se le presenta. Regresamos en breve. Haga sus preguntas.